Hola y bienvenidos. Me presento, mi nombre es Paola Gutiérrez, soy ingeniera de sistemas, magíster en ingeniería de software y sistemas informáticos. En esta oportunidad vengo a acompañarlos con el módulo de programación orientado a objetos. Este módulo va involucrando el proceso central de solución de problemas a nivel de lenguajes de programación orientada a objetos que permite como tal la creación y la optimización de aplicaciones basadas en clases y objetos que proporcionen un desarrollo ágil a través de la reutilización de código y aplicación de control de errores. Lo anterior aportará a nuestro perfil habilidades en el momento de analizar, modelar, desarrollar, implementar sistemas de información para la gestión de procesos y apoyo en la toma de decisiones que aumenten la productividad y competitividad dentro de las organizaciones utilizando metodologías basadas en estándares internacionales. El propósito de este módulo es que contribuya al desarrollo de competencias que permitan al estudiante desarrollar diferentes soluciones a nivel del modelamiento del mundo real a partir de términos de la máquina, incorporando metodologías que le permitan una solución a problemas de manera adecuada mediante el funcionamiento del lenguaje de la programación orientada a objetos. Nuestro objetivo general es desarrollar aplicaciones visuales de escritorio usando diferentes controles a nivel de herramientas de desarrollo como NetBeans, Eclipse o Visual Studio Code, aplicando correctamente el parámetro de programación orientada a objetos junto con sus propiedades, métodos y eventos trabajados de manera ordenada y con responsabilidad. Para ello, efectuamos unos objetivos específicos de los cuales determinamos los tipos de aplicación y las situaciones en las cuales se deben aplicar el paradigma de la programación orientada a objetos. Comprender, interpretar y analizar el cambio de enfoque de modo de resolver problemas que se supone el uso del paradigma orientado a objetos respecto a otros paradigmas. Aplicación de conceptos del paradigma de programación orientada a objetos, tales como polimorfismo, encapsulamiento, herencia, sobrecarga, funciones virtuales, entre otros. Utilizando el lenguaje de programación Java. Manejar adecuadamente los conceptos tales como recursividad, objetos trascendentes, residentes y persistentes, generalidad, generación, clases, plantillas, asociación, agregación y composición. Para ello, es pertinente poder revisar nuestras unidades de acoplamiento para aplicar modelos orientados a objetos de paradigma de dispositivos en nuestro computador. Vamos a verificar cuáles son las competencias a desarrollar. En primera instancia, conocemos el proceso de evolución de los sistemas a nivel de los diferentes paradigmas de programación, entender el tipo de programas que se desarrolla a nivel de software, dando una implementación de paradigmas orientados a objetos, conocer el modo del paradigma orientado a objetos que ayuda a mejorar las capacidades de reutilización de software, entender los conceptos de clase, atributo, operación, interfaz y otro objeto. Entender la capacidad de interpretación de distintas relaciones que se pueden establecer dentro del objetivo principal de las clases a nivel de asociación, agregación y composiciones. Vamos a estar distribuyendo nuestras unidades en 4 partes, la cual se implementa en primera instancia la introducción a la programación orientada a objetos, en nuestra segunda unidad los paradigmas de programación, en nuestra tercera el diseño de la interfaz de usuario y en una cuarta la arquitectura y patrones de diseño. En una primera instancia, los temas a abordar dentro de las fases de desarrollo, objetivos frente a las clases y objetos, elementos de interfaces gráficas y modelos de software.
Por lo tanto, dentro de nuestra primera unidad verificaremos conceptos básicos, diagramas UML y abstracción procedimental. En la unidad 2 haremos referencia a aquellas definiciones, la programación imperativa, modelos, clases, objetos, abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. En la unidad número 3 hablaremos de la distribución geométrica de los componentes, los layout, el manejo de eventos oyentes, los frameworks con ayuda de Swing y otros usos de gráficos. En la unidad número 4 vamos a ver la introducción a nivel lenguaje Java, palabras reservadas, estructura, proyectos, paquetes, librerías, variables, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, arreglos dimensionales y multidimensionales. En otra última, vamos a ver qué metodologías vamos a implementar para el desarrollo integral de nuestro curso. El curso estará basado en proyectos, es decir, el estudiante deberá revisar los conceptos que se le está dando de acuerdo a cada unidad para que pueda avanzar dentro del modo de su aplicación. Esa aplicación la tiene que hacer dentro del territorio donde vivan o permanezcan. El proyecto lo podrán desarrollar de manera individual o colaborativa, dependiendo de los lugares en los cuales exista esa dependencia. Para que los estudiantes logren esta propuesta conceptual a nivel de prácticas de estudio, vamos a entregar una serie de procesos en el cual tendrán la guía a lo largo del curso y cada proceso de formación tendrá una técnica profesional para que el programa académico se dé de vital importancia a los conceptos de desarrollo y fortalecimiento de esta disciplina. Los talleres prácticos, las guías dirigidas, los proyectos y aplicaciones reales de forma continua serán con herramientas de proyecto a nivel de aplicación con herramientas ID que involucren el lenguaje Java, construidos y afianzados de acuerdo a lo que los ingenieros en formación puedan aplicarlos en situaciones reales que le permitan ser constantes dentro de los recursos informáticos y que engloben toda la parte virtual de red de información de Internet, intercambio de forma ordenada del profesional para que documente de manera pertinente las prácticas de investigación. Es un proceso síncrono en donde vamos a tomar asíncronamente el acompañamiento de actividades síncronas y asíncronas por semana, de tal manera que se vea el desarrollo autónomo y el desarrollo dirigido basado en estándares por videoconferencias, chat, programas de antelación frente a actividades que se vayan a facilitar dentro del aprendizaje de manera teórica o metodológica por cada unidad. Se evaluará dentro del proceso la evaluación de retroalimentación con los trabajos, con la respectiva revisión y los informes que deberán ser documentados adecuadamente para que lleguen a cada una de las formaciones tutoriales. Dentro de las formaciones tutoriales aplicaremos una realización de actividades propuestas y unas en las cuales se socializan las que se han estructurado. Bueno, y aún así, entonces entendemos como que el resultado de aplicación se entiende que el paradigma de programación y las implicaciones de ese modo puedan permitirle resolver problemas de la vida cotidiana, conocer un paradigma orientado a objetos que ayude a mejorar las capacidades de reutilización del software, identificar problemas de portabilidad, efectos colaterales dentro de la transparencia, comprender el enorme ciclo que se genera dentro de los eh, software que sean fiables, reutilizables y mantenibles. Dominar estrategias básicas de reutilización como el uso de librerías y paquetes de software. Para ello, entonces, es importante tener en cuenta las referencias que se les dan, la infografía de referencia y por supuesto que dentro del conjunto de todas las actividades tengamos herramientas de desarrollo como las ya mencionadas, nuevamente las repito, NetBeans o Eclipse en tal caso para el manejo de su proceso. Si nuestro objetivo es conectar bases de datos, pues hacerlo tal vez con un motor gestor de base de datos como MySQL o MySQL.
teniendo en cuenta el desarrollo por JDEP y JCDB. Bien, entonces, no siendo más, vamos a dar inicio a nuestro proceso de la unidad número 1 frente al desarrollo de conceptos básicos, diagramas OML y abstracción procedimental. En una primera instancia, entendemos que los problemas que surgen en nuestra vida cotidiana pueden tener diferentes variables de soluciones. Sin embargo, dentro de esas variables tenemos que implementar unas metodologías que nos ayuden a enfrentar ese problema, que cada metodología tiene diferentes lenguajes que soportan algún tipo de metodología. Entonces, verifiquemos que hay tipos de metodologías en las cuales podemos hablar de la estructurada, de la orientada a objetos y la orientada a eventos. Si ya hablamos del lenguaje que se especifica para cada uno de ellos, podríamos decir que Fortran, C, Pascal y Basic es estructurada. Si estamos hablando de una orientada a objetos, estamos hablando de C++, Java, Smalltalk, Ruby, Python y otras que pueden llegar a implementarse. Y orientada a los eventos, Visual Basic en tal caso. La programación orientada a objetos se define como un método de programación a nivel de una manera de organizar una colección colaborativa entre objetos y en las cuales se pueden representar una serie de instancias por una clase. Cada una de ellas tiene un proceso a seguir de acuerdo a una metodología. La programación orientada a objetos se conoce como una técnica de análisis y diseño que se enfoca dentro de los elementos, sus sistemas, sus atributos y sus responsabilidades. El método abstracto está formado por clases y cada clase describe un conjunto de objetos que puede compartir mismos atributos dentro del comportamiento semántico. Un objetivo es una instancia de una clase, es decir, yo el objeto lo puedo instanciar en una clase para su funcionalidad. El análisis que viene dentro del diseño orientado a objetos determina también la representación del esquema simplificado de las cláusulas de un problema determinado. Para diseñar un sistema orientado a objetos es necesario cuestionarnos y responder las siguientes preguntas. En primera instancia, ¿cuáles son los elementos tangibles de un sistema? ¿Cuáles son esos atributos? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo se relacionan los elementos dentro de un sistema? ¿Qué objeto debe saber? ¿Qué objeto debe hacer? La programación orientada a objeto incluye un montón de propiedades en las cuales vamos a hablar más adelante de la encapsulación, la herencia, el polimorfismo, jerarquía y otras que se retribuyen dentro de ese proceso. Hablando a grandes rasgos, la encapsulación trata de emitir una serie de formación de paquete para que los atributos variables y el comportamiento por métodos se dé dentro del objeto. Los métodos son la forma membrana exterior del objeto y esconden los detalles de implementación del usuario. Por ende, la encapsulación se encarga de que el sistema sea más fácil de comprender y facilita el mantenimiento de la aplicación. Es así que la herencia contribuye a la capacidad de definir otra serie de atributos que pueden compartirse o heredarse dentro de diferentes atributos o responsabilidades de la clase superior. La programación orientada a objeto a nivel de polimorfismo permite distinguir aquellas pertenecientes a la misma clase que correspondan a diferentes formas de ese lenguaje. El polimorfismo también permite modificar una serie de comportamientos en las cuales un método me permite subsistirlo dentro de una subclase para que éste sea representado de acuerdo a un comportamiento o una similitud que él tenga. La programación orientada a objetos también ayuda a que la reutilización del código se cumpla en grandes ventajas para la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque reduce el tiempo de desarrollo a nivel de las aplicaciones, incrementando la productividad de los ingenieros de software. Normalmente nosotros en la actualidad, por metodologías de desarrollo de software, implementamos una serie de estrategias en las cuales la Scrum nos dice
que dentro de la metodología ágil, lo que yo necesito, como su nombre lo dice, es agilizar los procesos de software. Por lo tanto, las reuniones para de pronto garantizar algún tipo de requerimiento o requisición que se tenga a la mano debe ser de 5 minutos. Nosotros a nivel de desarrollo no podemos perder tiempo. La reutilización de código por eso es tan importante y el diseño de una clase a partir de lo que ella pueda heredar. Los representativos dentro de todo lo que podemos hacer están divididos frente a unos artefactos y sobre todo dentro de la programación orientada a objetos nos basamos mucho en los diagramas de clase. Este viene arraigado del UML que más adelante les voy a hablar y que está dividido en tres clases. En tres partes, perdón, la clase, los atributos y los métodos. Son clases abstractas y se identifican por letras en efecto que pueden ser llamadas. Los métodos pueden ser una clase específica dependiendo de su acceso, es decir, pueden ser públicas, privadas o protegidas, que más adelante determinaremos ese proceso. La programación orientada a objetos también ayuda a que la diagramación se cumpla dentro de una asociación, por lo tanto, debe tener como tal unas instancias requeridas frente al proceso de una agregación para que la colección sea utilizada mediante el proceso de llamado respectivamente. Entonces, por lo tanto, validamos que es pertinente poder tener ese tipo de características. ¿Y cuál es la ventaja de la programación orientada a objetos? Normalmente verificamos la proximidad de los objetos en el mundo real, dentro de las cuales podríamos llegar a tener en cuenta que la programación nos ayuda a identificar aquellos aspectos en los cuales nosotros podemos relacionar y crear una serie de dependencias de relación que nos permitan reducir o producir otra cosa para representarla por medio de algún tipo de atributo. Es decir, que siempre nos basamos en la representación del objeto y lo que el objeto puede llegar a tener para que éste sea asociado. El modelo de las clases nos permiten como tal identificar todos los elementos tangibles de los objetos, los atributos por campo, las responsabilidades a nivel de operaciones y métodos y las limitaciones de diseño o el alcance de lo que yo pueda llegar a diseñar para nuestro interesado. El desarrollo de este proceso pues nos va a permitir generar una serie de capacidades en las cuales yo pueda determinar cuáles serían las funciones y salidas más importantes. Dentro de esas características podríamos encontrar como ventaja también que se pueden obtener una serie de invocaciones de programación o instancias que nos permiten facilitar el desarrollo para que su consecución y procesos sean mucho más viables de identificar dentro de las clases de los sistemas. Normalmente las clases corresponden con los sustantivos que utilizan al describir un sistema y se definen por medio de acuerdo a los atributos de la clase. En general, los atributos coinciden con los adjetivos que se emplean para describir esas clases. Definir los métodos de clase es normalmente los verbos o las acciones que se describen dentro del sistema a nivel de comportamiento por medio de su visibilidad. El lenguaje que vamos a apropiar es Java y dentro de todos los objetos que podemos determinar dentro de él se determinan una serie de estados a nivel de modelos y clases que se encajan perfectamente con lo que nosotros necesitamos comenzar a entender dentro de este lenguaje. ¿Y por qué la garantía de Java? ¿O qué características o definición tiene Java para su uso? Bueno, importante tener en cuenta que Java como tal es un lenguaje de programación creado en 1995 por Sun Microsystem. Es un proyecto que inicialmente fue llamado a a las cuestiones de todos los procesos legales con una denominación de OAK. ¿Qué significa dentro de los inicios el lanzamiento de un OK, pero intermedio para el proceso legal?
Los inicios estaban destinados a un lenguaje para televisores. Fue avanzando de una era temporal hasta que se fue desarrollando para el lenguaje de programación que hoy en día utilizamos. Se optó por utilizar una sintaxis basada en proceso de C++, puesto que era muy familiar para los programadores de la época y así resultaba fácil aprender. Además, se basaba en crear un lenguaje que permitiera desarrollar aplicaciones única y en esta vez para ejecutarse de forma en plataforma sin necesidad de realizar modificaciones a las mismas. Gracias a la máquina virtual fue posible lo que hoy conocemos Java, que se convirtió en el primer lugar de plataforma de la historia. Se hizo más popular y se extendió de manera muy rápida, siendo hoy en día los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Las características por sí solas hablan. Definamos que es independiente en su arquitectura, es orientado a objetos, interpretado, distribuido, multihilo, robústico y seguro. Es por ello que Java se ha convertido en un lenguaje popular y es de uso extendido. Independiente de la arquitectura, gracias a la máquina virtual que contiene, llamado JVM, que permite programar cualquier sistema operativo, ¿sí? Siendo multiplataforma en Linux, Windows y Mac y en cualquier hardware sin necesidad de hacerse modificaciones sobre sí mismo. Esto convierte a Java en un lenguaje multiplataforma y 100% portable. ¿Por qué le decimos que es orientado a objetos? Pues Java es un proceso en el cual permite la definición de clases e instancias dentro de los objetos mismos. Además, tiene las características comunes de los programas eh, orientados a objetos al polimorfismo, herencia y el alzado dinámico. También permite definiciones abstractas de clase, lo que se conoce como interfaces. Todo su lenguaje interpretado no es cierto que Java sea 100% interpretado. Hay una fase inicial en que Java se compila para generar ficheros de punto class de tipo bytecode, pero basado en eso, los ficheros bytecode generan una compilación de máquina virtual interpretada durante la ejecución. Esta fase de interpretado es muy popular dentro de los procesos de implementación en Java porque son independientes a su plataforma. También se puede decir que otra característica es que es distribuido. Existe en Java multitud de bibliotecas que permiten aplicaciones para utilizar protocolos a nivel de HTTP y FTP. Gracias a todo eso se hace necesario que pueda tener una única aplicación corriendo en una máquina. Se puede implementar en múltiples aplicaciones de distintos nodos que se comuniquen a través de la red. Es multihilo, es decir, Java es capaz de ejecutarse en múltiples tareas de forma simultánea, lo que reduce el tiempo de ejecución y mejora el rendimiento del programa. Las aplicaciones que necesitas cargar en diferentes tipos de datos como texto e imágenes se pueden aprovechar dentro de las características para formar parte de la información de hilos separados, de tal manera que permita los bloqueos por culpa de carga más lenta de elementos más pesados. Es robusto y seguro. Tengo tanto la declaración de diferentes tipos de definición de métodos durante la fase de desarrollo que ayudan a la detención de errores de forma prematura, como la conversación errónea entre los datos. Posterior a ello, existen los niveles de compilación. Esos niveles de compilación están dados bajo el régimen de llamados frente al desarrollo de los procesos que se van llevando a cabo dentro de la gestión de reserva y la liberación de memoria gracias a la recolección de basura, la comprobación de punteros y a la comprobación de límites de array. De esta forma se libera dentro del programador la responsabilidad de realizar la tarea. También se puede realizar múltiples comprobaciones de bytecode de acuerdo a la ejecución de máquina virtual y minimizar los errores durante la ejecución como los posibles desbordamientos de pila.
Igualmente podemos durante la ejecución de Java disponer de una gestión de excepciones para controlar errores imprevistos y reducir el impacto a nivel de la ejecución. Además que Java mantiene su espacio en nombres independientes de recursos procedentes a la red para evitar los ataques de algunos virus informáticos. En conjunto, todas estas medidas hacen que Java sea muy robusto y seguro. Java en su uso, pues por millones de servidores dentro del mundo utilizan Java, aunque no es el único que se tiene. Hay aplicaciones móviles a nivel de software empresarial e incluso juegos que han sido desarrollados con esta tecnología. Y dentro de la actualidad, basado en aplicaciones, pues existen grandes cantidades de frameworks y tecnologías basadas en Java que permiten desarrollar soluciones web de forma segura y robusta. Algunos ejemplos está el Spring, está el JSP, el Struct, el Hibernate, que son plataformas como Twitter y LinkedIn que están desarrolladas con Java. Aplicaciones móviles. Bueno, disponemos de una gran cantidad de tecnología llamada J2ME, que fue muy usada dentro de la codificación de móviles. Con ella se llevó muchísimos teléfonos inteligentes en los cuales aparecieron sistemas móviles y algunas serie de aplicaciones que se fue convirtiendo en un estado muy presente y principalmente en los desarrollos de las aplicaciones en sistemas operativos Android. A nivel de software empresarial, pues tiene características en las cuales utiliza principalmente un gran tamaño de colección común a desarrollar herramientas de alta escalabilidad, lo que involucra bastante el ciclo de vida del software. Juegos. En el mundo conocido está Minecraft, que es un claro ejemplo de uso en Java a nivel de desarrollo de videojuegos. Pero no solo se utiliza en Java el desarrollo por parte visual, con la que el usuario puede interactuar directamente y existen muchos juegos actuales que necesitan de servidores en la nube que manejen tecnologías como las que manejamos en Java. En estos también pueden ser utilizados aplicaciones de Java. Algo que últimamente dentro de lo que vemos en el marco referencial de la tecnología y avance, en Internet de las cosas hoy en día es muy común encontrar diferentes dispositivos de Internet que están conectados a sensores, a televisores inteligentes o incluso los coches. Es lo que se conoce como Internet de las cosas. El uso de Java es bastante común dentro de el Internet de las cosas debido a la naturaleza de multiplataforma. A nivel de servicios en la nube como computación de la nube, ha sido utilizado en beneficios de soluciones que se diseñan para ejecutarlo como proceso portable en cualquier lado de su uso. Se adapta perfectamente a entornos descentralizados, en lo cual utiliza los proveedores de servidores en la nube. Los macrodatos se utilizan dentro de la aplicación que procesan grandes volúmenes de información con datos estructurados de manera compleja en un tiempo real. Hoy en día existen muchas librerías abiertas para el desarrollo de Java destinadas a ese fin. Dentro de la inteligencia artificial, debido a la estabilidad del lenguaje, Java se utiliza para el desarrollo de aplicativos y bibliotecas destinados al desarrollo de algoritmos a nivel de Machine Learning, procedimiento que se da desde manera natural y del lenguaje artificial. Un claro ejemplo de esto es WebCap en la aplicación de aprendizaje automático que ha sido implementado integralmente con Java. Posterior a ello, pues podemos encontrar que también dentro de todas las disciplinas de su comportamiento hay unas desventajas que tenemos que cubrir, pero más depende de nuestra autonomía a nivel de desarrollo. Entonces, una de ellas es mayor complejidad a la hora de entender el flujo de datos. Sí, lo que sucede es que en la sintaxis que nosotros utilizamos dentro de la programación orientada a objetos en Java, pues es extendida en el sentido en que yo tengo que escribir muchas palabras para identificar algún tipo de salida o declarar alguna instancia o generar algún tipo de hallazgo, a diferencia de otros lenguajes de programación que me permite simplificar.
Otra cosa es que requiere un lenguaje de modelización de problemas elaborado, es decir, yo necesito entender qué es un lenguaje de modelamiento unificado para representación de esos artefactos, de tal manera que yo pueda entender cómo los voy a implementar y cómo voy a hacer el despliegue de mi aplicación de acuerdo a lo que yo estoy haciendo como modelo. Los conceptos de la programación orientada a objetos vienen asociados a todo este tipo de características que vemos hoy en día. Es indispensable poder contar con procesos que me permita detalle a detalle ver las funcionalidades de todo lo que tiene la asociación a nivel de conceptos básicos y lo que vamos a estar representando ahorita en todo el proceso de nuestro módulo. Lo importante a nivel de desarrollo es entender que explícitamente Java ha sido uno de los procesos en el cual nos podemos acomodar muy fácilmente a su desarrollo. Realmente dentro de la programación orientada a objetos ayuda como tal a la estructuración para entender en qué podemos basarnos para su proceso de gestión. Dentro de la terminología a nivel historia, como lo estamos viendo ahí, vemos que dentro de su marco referencial, la programación orientada a objetos estimula el hecho de generar mm, una serie de características a nivel de notable, que es la abstracción, la cual permite identificar aquellas capturas de comportamiento como modelo de agente que pueda ser realizado bajo un trabajo, informar e intercambiar estados. Por lo tanto, podemos revelar que la implementación de esas características pueden ser procesos a las cuales los métodos son abstraídos y que tienen una variedad de técnicas requeridas para su extracción y diferir una cantidad de entidades a nivel del mundo real. Esa abstracción es clave para los procesos de análisis y diseños a la programación orientada a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que permiten modelar de manera real un problema que se quiera atacar. Sabemos que el encapsulamiento podría llegar a tener un significado de reunir todos los elementos que puedan considerarse pertinentes a la hora de la entidad al mismo tiempo de la abstracción. Por lo tanto, nos permite llevar el aumento de cohesión a nivel de un diseño estructurado y generar una serie de sistemas que permitan eh, entender el concepto de proceso de encapsulamiento, de ocultación y principalmente se suelen emplear conjuntamente. De allí parte el proceso de polimorfismo, donde su comportamiento debe ser asociado a diferentes tipos de objetos. Estos pueden compartir como tal los llamados a nombre a utilizar, los procesos de creación a nivel de diferentes relaciones para mantener los objetos de tipo de invocación de comportamiento y que el correcto dato de referencia pueda concurrir en un tiempo de ejecución. En esta última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos en tiempo de compilación de polimorfismo, tales como plantillas y sobrecarga de operaciones a nivel de C++. La herencia ya nos conlleva a un proceso de clases que permiten ser, mejor dicho, no se encuentran aisladas. De hecho, estas se encuentran relacionadas entre sí para que de manera jerárquica sean clasificadas. Los objetos heredan unas ciertas propiedades, unos comportamientos en los cuales hago referencia a que puedan pertenecer una a otra. La ARIES organiza y facilita de alguna manera el polimorfismo y encapsulamiento, permitiendo a todos los objetos que se definan y sean creados para su especialización y que sean preexistentes dentro de los objetos que quiero compartir, entendiendo que pueda ser agrupado dentro de esos objetos y árboles encarrados en el comportamiento común de una clase y que hereden de por sí una herencia múltiple, siendo la alta complejidad de técnicas que pueden concurrir dentro de la herencia y evitar que se dupliquen los datos, tener un mejor control.
La modularidad como propiedad permite subdividir aquellas aplicaciones más pequeñas, llamadas módulos, dentro de las cuales se pueden hacer una independencia posible de la aplicación entre los sistemas restantes y las demás partes. De tal manera que los módulos permitan compilar por separado, pero que las conexiones entre los módulos permitan el encapsulamiento y los lenguajes soportando diferentes módulos de reserva. El principio de ocultación, pues ya se hace basado a cada objeto que está aislado de manera exterior. Es un módulo natural y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que se detallan para que puedan interactuar entre los objetos clases y el aislamiento que protege las propiedades de modificación a quienes tenga derecho a acceder a ellas. Solamente los propios métodos internos de un objeto pueden acceder a su estado. Esto asegura que otros objetos no puedan intercambiar de acuerdo al proceso de estado inesperado o eliminación de efectos secundarios intervenidos. Estos lenguajes reflejan como tal un acceso permitido bajo el proceso interno y controlado y que pueda tener una limitación a nivel de abstracción que la aplicación entera me permita reducir y generar de pronto un rompecabezas de objetos. Otra propiedad fundamental es la recolección de basura. El garbage de colección es una técnica con la cual todo entorno de objetos se puede encargar de construir automáticamente. Por lo tanto, desvincular la memoria asociada con los objetos que hayan quedado como referencia de ellos ayuda a que el programador no debe preocuparse por la asignación o liberar cierta memoria, ya que el entorno en el cual está asignado crea un nuevo objeto y se libera cada vez que se vaya utilizando. En la medida que los lenguajes híbridos se van interpretando por un soporte de paradigma de programación orientada a objetos, este comienza a tener características no existentes a la memoria que debe asignarse expresamente. Todo cabe destacar que los lenguajes pueden ser tratados como objetos dependiendo de su base en objeto o base en clases. El objeto por sí solo incluye un lenguaje base como colección del atributo y los métodos relacionan los eventos, de tal manera que todos los procesos bases de una clase contengan un concepto de clase y permita la aplicación de herencia y polimorfismo. En conclusión, podríamos decir que sí existen críticas a nivel de la programación orientada a objetos por varias razones. Y es que, incluyendo no interrumpir las metas de reusabilidad y modularidad, y sobre enfatizar en el aspecto de diseño y modelos de software a nivel de datos y objetos a expensas a otros espacios importantes de la computación a nivel de algoritmos, pero ya vemos que se va sumergiendo dentro del proceso todos esos llamados dentro de la inteligencia artificial y en el Internet de las cosas. La programación orientada a objetos es un paradigma efectivamente que surgió desde 1970. Se utiliza como objetos elementales y fundamentales dentro de la construcción de una solución. Un objeto es la abstracción de algún tipo de hecho entre el mundo real con otros atributos que corresponden a unas características o propiedades. Los métodos emulan su comportamiento y la actualidad dentro de su actividad. Todas las propiedades y métodos son comunes a los objetos que se encapsulan y se agrupan dentro de las clases. Una clase es una plantilla o un prototipo que crea objetos en general. Se dice que cada objeto es una instancia ejemplar de una clase. Tanto los procesos que hemos llevado a cabo hasta el momento incluyen poder determinar unos tipos de la programación orientada a objetos y va basado en tres corrientes. La primera de ellas es basada en clases. Es la más ampliamente utilizada dentro de los lenguajes de programación, por ejemplo, cuando estamos hablando de Java, C++, C Sharp, que están basados dentro de la creación de una estructura de molde en la cual es convocada una clase
y especifican campos, métodos que tendrán objetos. Cada vez más que necesitamos un objeto, debemos crear una instancia y copiar ese objeto para usarlo dentro del modelo de una clase. Otra es basada en prototipos. Algo que se ha soportado muy bien es el proceso de JavaScript, Python y Ruby. No hay clases, solo hay objetos. El mecanismo de la reutilización está dado por la clonación de objetos. Se crean directamente de los objetos y si se quiere se genera otro con la misma estructura de clonación. Una vez clonado, si queremos agregar una serie de campos o métodos necesarios, el objeto prototipo es un objeto que se utiliza como plantilla a partir de lo que se obtiene como un conjunto inicial de propiedades, de tal manera que cualquier objeto puede ser utilizado como un prototipo de objeto, permitiendo al segundo objeto compartir propiedades del primero. Luego ya vemos lo que tiene que ver con basado en estructuras. El soporte por Go, Rust, Ning son lenguajes compilados. Este enfoque está basado por la construcción de tipos definidos a nivel de structure type o estructura tipificada. Estas llamadas estructuras son respectivas a las propiedades o atributos y se le añade una variable de tipo puntero a las funciones de métodos de esa estructura. Tiene soporte de métodos públicos y privados y así como genéricos que también puede tener interfaces pilares a nivel de las propiedades orientadas a objetos eventualmente utilizadas dentro de la programación en polimorfismo y herencia. ¿Por qué confían en la programación orientada a objetos? Bueno, permite crear software seguro y fiable, como lo escuchamos hace un momento. Se manejan muchos marcos a nivel de bibliotecas utilizadas, por ejemplo, en Python y utilizan paradigmas para construir un código base en las cuales se pueden llegar a implementar diferentes tipos de asociaciones. Por ejemplo, podríamos decir que Django, Kiwi, Pandas, NumPy, TensorFlow, perdón, que son las principales utilizadas dentro de la programación orientada a objetos inmersas al lenguaje como Python. Los cuatro pilares que nosotros podríamos mencionar dentro de la programación orientada a objetos se asimila a la abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia, que ya lo vamos a ver con más detalles dentro de ese proceso. Y la programación a nivel de la informática indudablemente es un paradigma de programación que sirve como modelo y que proporciona guías de acercamiento para trabajar con él basado en conceptos de clases y objetos. ¿Por qué utilizar programación orientada a objetos? Bueno, porque utiliza clases y dentro de cada elemento de la programación orientada a objetos actúa como plantilla y define características de comportamiento a nivel de la entidad que nosotros requerimos. Hay muchos lenguajes que van orientados a la programación orientada a objetos y con propósitos distintos. Entre ellos podríamos ya llamar nuevamente a C++, Objective, Java, Ruby, Visual Basic, Visual C, C Sharp, Simula, Perl, TypeScript, Smalltalk, PHP o Python. Dentro de los métodos de programación, pues como método podríamos crear unas subrutinas de código cuyo está definido dentro de unas características a nivel de llamados. Sin embargo, dentro de esas rutinas o llamados, procuramos que todos los métodos estén basados a una clase o estáticos como objetos de métodos instanciados. ¿Cuáles son los 10 lenguajes más utilizados dentro de la programación hoy en día? Pues les cuento, dentro de los lenguajes más utilizados tenemos precisamente Java, ¿cierto? Ocupa dentro de las ejecuciones a nivel de aplicación el primer lugar de su contenido, pero a nivel de lo que podemos hacer por servicios web está JavaScript, HTML, pues recordando que el lenguaje de programación no es HTML,
¿cierto? Es un lenguaje de hipertexto. Python, SQL Server, Java, C Sharp, NoSQL, Roots, Perl, Swift, que son las que más se han venido utilizando. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos ver dentro de una clase a un objeto de programación? Pues la diferencia está entre que el objeto se instancia de la clase. Por lo tanto, una clase puede tener un método que se instancie a un llamado constructor para que cada vez sea llevado dentro del objetivo de su desarrollo. Los elementos que se definen dentro del objeto, pues están dados de acuerdo a su comportamiento, observación, identificación y posterior a ello, las características que le pueden contribuir al objeto. La estructura en programación orientada a objetos maneja un tipo primitivo dentro de su evolución, por lo tanto, la definición de la POO o la implementación a nivel de C# se diferencia de acuerdo a los arreglos y la declaración de los llamados a una variable para que sean ellos invocados. Java como lenguaje de programación nos sirve para muchas cosas. De hecho, ha llegado a involucrarse dentro de muchos aspectos en impulsar un gran mundo digital, ya que es una plataforma fiable en la cual se crean muchos servicios y aplicaciones. Con esto damos una introducción a nuestra unidad número 1. Para nuestro próximo video ya vamos a ver todo lo que concierne a UML y abstracciones de la programación orientada a objetos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.